Gabriela llegó a un rancho en ruinas, dejando atrás un mundo de soledad y juicio. Cargaba con el dolor de la viudez y la promesa de una vida nueva en su vientre. Pero en medio de la desolación, encontró un hogar inesperado en 3 hermanos apaches, guerreros marcados por la adversidad, y ellos encontraron una matriarca en la mujer que los llamó familia. Antes de continuar, que Dios te bendiga y que nunca te falte la salud, el amor y la esperanza en tu camino. Y ahora mismo cuéntanos, ¿desde dónde nos estás siguiendo? En la inmensidad del desierto de Sonora, donde el sol consume la esperanza y convierte la tierra en un lienzo de polvo y silencio, una mujer embarazada caminaba sola. Se llamaba Gabriela. El mundo se había encogido para ella, reduciéndose a los límites de un pequeño pueblo polvoriento que la observaba con una mezcla de lástima y juicio. Viuda, sin familia y con la curva de una nueva vida creciendo en su vientre, cada amanecer era un recordatorio de su absoluta soledad. El peso que sentía no era solo el de su hijo no nato, sino el de un luto que se aferraba a su alma como el polvo del desierto se pegaba a su piel. A veces, en el silencio opresivo de la tarde, creía escuchar la risa de su esposo, un eco cruel que el viento le arrebataba al instante. Se había convertido en una sombra, una figura anónima, cuyo único propósito era sobrevivir un día más, una hora más, un minuto más. Su sustento provenía del río, un hilo de agua parduzca donde las mujeres del pueblo lavaban sus vidas. Para Gabriela, era un lugar de penitencia. De pie, con el agua fría lamiendo sus tobillos hinchados y la espalda doblada en un ángulo de dolor, restregaba las sábanas ajenas sobre las piedras lisas. El jabón de lejía le quemaba las grietas de las manos, pero el verdadero dolor provenía de los susurros. Oía fragmentos de conversaciones, palabras como pobre diabla, sola, vergüenza, que flotaban en el aire y la golpeaban con más fuerza que cualquier insulto directo. Ellas no conocían su historia. No sabían del amor que había perdido ni de la promesa silenciosa que le había hecho a la vida que llevaba dentro. Así que Gabriela agachaba la cabeza, ocultando la furia impotente en sus ojos, y seguía restregando, transformando su dolor y su rabia en la única moneda que poseía: el trabajo duro. Una tarde, mientras regresaba al pueblo bajo el peso de un cesto de ropa húmeda, un hombre detuvo su mula frente a ella. Era un arriero, un comerciante viajero llamado Anselmo, cuyo rostro curtido por el sol le resultó vagamente familiar. Él la reconoció al instante. Sus ojos, amables y cansados, reflejaron una genuina tristeza al verla en ese estado. Le explicó, con una voz suave y respetuosa, que llevaba meses recorriendo los caminos del norte con un encargo. Su antiguo patrón, el Señor de la Cruz, un hombre cuya bondad era casi una leyenda, le había hecho prometer en su lecho de muerte que la encontraría. De un zurrón de cuero gastado, Anselmo sacó una carta, un pequeño rectángulo de papel amarillento, sellado con cera y manchado por el tiempo y el viaje. «Es para usted, señora Gabriela», dijo, entregándosela con una solemnidad que le otorgaba al objeto un peso casi sagrado. El último deseo de un buen hombre. Esa noche, en la soledad de su choza de adobe, el mundo exterior se desvaneció. Solo existían ella, la llama temblorosa de una vela y la carta que sostenía con manos temblorosas. El papel era frágil, casi transparente por el desgaste. Rompió el sello con cuidado y desdobló las hojas. La caligrafía, aunque debilitada por la enfermedad, era inconfundible. Era una voz del pasado, un eco de un tiempo más feliz. Leyó las palabras, primero con incredulidad, luego con un corazón que latía con una fuerza dolorosa. La oferta era un disparate, un milagro o una trampa. El rancho de la esperanza, toda la propiedad, por la suma simbólica de $50, una fortuna que no poseía, pero un precio que era un regalo. Mientras su mente luchaba con la imposibilidad de todo aquello, sus ojos se detuvieron en la última línea, la condición que lo cambiaba todo, subrayada 2 veces con una mano temblorosa: no abandones lo que queda atrás. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué significaba? ¿Fantasmas? ¿Deudas? ¿Un secreto terrible? El miedo, su compañero más leal, le gritó que era una locura, que nadie regalaba nada en ese mundo cruel. Le susurró que era mejor la miseria conocida que la desgracia por conocer.
Estaba a punto de arrojar la carta al fuego, de extinguir esa llama de falsa esperanza, cuando sintió un suave pero insistente movimiento en su vientre. Una patada, un recordatorio. No estaba sola, ya no luchaba solo por ella misma. Miró la carta de nuevo, y esta vez no vio una posible trampa, sino la única puerta de salida en un muro que la aprisionaba. No tenía nada, y por eso mismo, no tenía nada que perder. La decisión, una vez tomada, fue irrevocable. Al amanecer, se vistió con sus ropas más resistentes, guardó el pan sobrante y la carta en un pequeño bulto. Caminó por el pueblo una última vez, con la cabeza alta, con las pocas monedas que había ahorrado con un sacrificio sobrehumano, el dinero destinado al nacimiento de su hijo. Se dirigió al corral. No regateó. Señaló a un caballo viejo y flaco, cuya mirada mansa parecía entender su desesperación, y pagó lo que el hombre le pidió. Era más que un caballo. Era la materialización de su fe, el precio de su libertad. Montó con dificultad, pero una vez arriba, una extraña sensación de poder la recorrió. Dejó atrás las miradas, los susurros y el río de su penitencia. La última imagen fue la de ella, una figura solitaria y tenaz, con la curva de su vientre recortada contra el cielo anaranjado del amanecer, cabalgando hacia la inmensidad del desierto. Se adentraba en un futuro incierto, un paisaje tan vacío y a la vez tan lleno de posibilidades como su propio corazón. Y una pregunta, la última voluntad de un hombre bueno, resonaba en su mente con cada paso del caballo. ¿Qué era aquello, en un rancho olvidado por Dios, que tenía la sagrada obligación de no abandonar? El viaje había sido un purgatorio de sol y sed, días enteros en los que el único compañero de Gabriela fue el ritmo monótono de los cascos de su caballo sobre la tierra reseca y el latido ansioso de su propio corazón. El rancho de la esperanza se había convertido en un faro en su mente, una imagen idealizada de salvación que la empujaba a seguir adelante cuando sus fuerzas flaqueaban. Se imaginaba una casa modesta pero sólida, campos esperando ser arados, un lugar donde el silencio fuera sinónimo de paz y no de abandono. Por eso, cuando finalmente llegó, el impacto fue tan brutal como una caída. El letrero de madera con el nombre del rancho colgaba de un solo clavo, torcido y descolorido, como una lápida olvidada. La cerca que debía delimitar la propiedad parecía una hilera de dientes rotos y podridos. Y la casa principal, al fondo de un camino devorado por la maleza, tenía el techo hundido y las ventanas vacías, como los ojos de una calavera. El corazón de Gabriela se encogió hasta convertirse en un nudo apretado en su pecho. El caballo bajó la cabeza, derrotado, y bebió con avidez de un charco de agua estancada. Las lágrimas de frustración y desesperanza quemaron los ojos de Gabriela. Había gastado su último dinero, su última pizca de fe, para llegar a este cementerio de sueños. Se sintió una tonta, una ilusa castigada por atreverse a esperar algo más que miseria. Apoyó la frente en el cuello sudoroso del animal, y por un momento se permitió sentir el peso aplastante de su error. Estaba sola, en medio de la nada, con la noche acercándose y un refugio en ruinas como única herencia. La promesa de la carta parecía ahora una burla cruel, y la frase «no abandones lo que queda atrás» resonaba en su cabeza con un eco siniestro. ¿Acaso se refería a este montón de escombros? Justo cuando estaba a punto de rendirse a la desesperación, decidió al menos buscar una fuente de agua limpia para ella y el caballo. Ató las riendas a un poste torcido y caminó con paso pesado por el costado de la casa. Siguió un sendero apenas visible, que serpenteaba entre los matorrales, y entonces escuchó algo, un sonido tan inesperado que la hizo detenerse en seco. Primero fue un chapoteo, claro y rítmico, y luego una risa joven, limpia y llena de vida. Imaginen por un momento el escalofrío que recorrió a Gabriela, sola, en la desolación más absoluta, al escuchar una risa donde solo debería haber silencio. El miedo le erizó la piel, pero la curiosidad, una fuerza igualmente poderosa, la impulsó a seguir adelante, moviéndose ahora con el sigilo de un animal asustado. Se ocultó detrás de un grupo de sauces que lloraban sobre la orilla de un pequeño lago de aguas sorprendentemente claras. Era el único punto vibrante en todo el rancho, un oasis secreto. Y entonces, los vio. La visión la dejó sin aliento,
paralizada. Eran 3 hombres jóvenes, 3 apaches. Su piel morena brillaba bajo el sol, sus cabellos negros y largos pegados a sus espaldas musculosas. Se movían en el agua con una gracia y una libertad que contrastaban violentamente con la decadencia que los rodeaba. No había nada amenazante en ellos. Al contrario, parecían tan parte de ese paisaje como los árboles y el agua misma. Eran la vida secreta del rancho, el corazón que aún latía bajo las ruinas. El shock inicial de Gabriela se mezcló con una oleada de miedo puro, un terror instintivo nacido de las historias que siempre había oído. Llevó una mano a su vientre, un gesto de protección tan antiguo como el tiempo. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para escribir esta historia. Si no te gusta, dale like. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Ahora, volvamos a la historia. Uno de ellos, el más joven, lanzó un grito de alegría y salpicó a otro, provocando una nueva carcajada. Fue ese sonido el que traicionó la presencia de Gabriela. El segundo joven, al volverse, la vio. Su sonrisa se congeló en sus labios. Un gesto, una palabra en su lengua, y los otros 2 se giraron bruscamente. 3 pares de ojos oscuros e intensos se clavaron en ella. El mundo se detuvo, el sonido del viento, el zumbido de los insectos, el latido de su propio corazón, todo se desvaneció en un silencio absoluto y pesado. Eran la intrusa y los habitantes secretos, descubiertos, expuestos. La quietud se rompió cuando el que parecía mayor, cuya mirada era más seria y calculadora, comenzó a salir lentamente del agua. Su expresión era indescifrable, una máscara de calma que no revelaba si sus intenciones eran de paz o de guerra. Caminó hacia la orilla, el agua chorreando de su cuerpo, sin apartar ni por un segundo sus ojos de ella. El silencio se rompió, no con un grito ni una amenaza, sino con una voz tranquila y grave que cortó el aire tenso. En un español perfecto, tan pulcro que desarmó por completo a Gabriela, el joven que salía del agua preguntó: ¿Quién es usted y qué hace en nuestra tierra? La pregunta flotó entre ellos, cargada de una autoridad silenciosa que no provenía de la fuerza, sino de un profundo sentido de pertenencia. Gabriela se quedó sin aliento. Todas las historias de salvajes y bárbaros que había escuchado en su vida se hicieron cenizas en ese instante. Frente a ella no había un salvaje, sino un hombre con una dignidad imponente. Tartamudeando, apenas capaz de encontrar su propia voz, respondió: «Me llamo Gabriela. Tengo una carta». El joven asintió lentamente. Sus ojos oscuros nunca dejaron los de ella. «Mi nombre es Mateo», dijo, mientras se cubría con una manta de lana que estaba en la orilla. Señaló a los otros 2, que ya habían salido del agua y lo flanqueaban a una distancia respetuosa. «Ellos son mis hermanos, Héctor y Rafael». Héctor, el más robusto, la miraba con una desconfianza tan afilada como una navaja. Rafael, el más joven, la observaba con una curiosidad temerosa, como un cervatillo que se encuentra con un ser extraño. El miedo de Gabriela no había desaparecido, pero ahora estaba mezclado con una profunda confusión. Sacó la carta arrugada de su vestido, sosteniéndola frente a ella como si fuera un escudo. «Esta tierra, el Señor de la Cruz me la vendió». Al oír ese nombre, la atmósfera cambió de forma palpable. La hostilidad en la mirada de Héctor se suavizó en una fracción. La curiosidad de Rafael se intensificó, y en el rostro de Mateo apareció una sombra de dolor y nostalgia. El nombre era la llave. Mateo intercambió una mirada con sus hermanos, y luego se volvió hacia Gabriela. «Por favor», dijo, con una cortesía que la descolocó aún más. «Hablemos en el porche. El sol es fuerte». La invitó a la casa en ruinas, a un terreno neutral. Gabriela, sintiendo que no tenía otra opción, lo siguió, dolorosamente consciente de los otros 2 hermanos que caminaban detrás de ella. Se sentaron en los viejos escalones de madera, con el sol del atardecer tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Y allí, con la voz tranquila y llena de un dolor contenido, Mateo le contó su historia. Le habló de cómo habían llegado al rancho 10 años atrás, siendo apenas unos niños asustados, comprados en un mercado de las afueras de Arizpe, donde se vendía a la gente como si fuera ganado. Esperaban una vida de brutalidad y servidumbre, pero en su lugar encontraron a los de la Cruz, una pareja de ancianos, sin hijos que los acogió no como esclavos,
sino como a la familia que nunca tuvieron. Les enseñaron a leer y a escribir, a cultivar la tierra, a remendar una cerca y a ser hombres de bien. La señora de la Cruz les cantaba viejas canciones por las noches, y el señor de la Cruz les enseñó los nombres de las estrellas. Por primera vez en sus vidas, conocieron un hogar. Luego, la voz de Mateo se quebró al hablar de la fiebre que se los había llevado a ambos el invierno anterior. Una muerte rápida y despiadada que los había dejado huérfanos por segunda vez. Antes de morir, con sus últimas fuerzas, el señor de la Cruz había escrito esa carta. Sabía que sin su protección, el mundo vería a sus muchachos no como hombres, sino como propiedad, como fugitivos que serían casados. Y entonces recordó a Gabriela, la joven esposa de un antiguo trabajador, una mujer cuya bondad y fortaleza siempre había admirado. En su último acto de amor, le legó la tierra a ella, la única persona en el mundo en quien confiaba para que no los abandonara. Mientras Gabriela escuchaba, cada palabra de Mateo era una pieza de un rompecabezas que encajaba en su mente con una claridad dolorosa. La frase, "no abandones lo que queda atrás", ya no era un misterio. No se refería a los edificios en ruinas o a los campos secos. Se refería a ellos, a estas tres almas perdidas. ¿Qué harían ustedes en su lugar, queridos oyentes, con el destino de tantos de repente en sus manos? Ella no había comprado un rancho. Había heredado una promesa. El peso de esa revelación la golpeó con una fuerza física, dejándola sin aire. Miró los rostros de los tres jóvenes, ya no como extraños o amenazas, sino como el legado viviente de un hombre bueno. Sintió el movimiento de su propio hijo dentro de ella y comprendió la magnitud de su nueva realidad. Eran 4 vidas a la deriva, 5 con la suya, unidas por la última voluntad de un muerto y la tinta desvaída de una carta. El sol se hundió por completo en el horizonte, sumergiendo el rancho en las largas sombras del crepúsculo. En ese silencio, una pregunta monumental, tan vasta como el desierto que la rodeaba, se formó en su alma. ¿Podré hacerlo? ¿Tendré la fuerza para ser madre de un hijo no nato y guardiana de 3 hombres a quienes el mundo desprecia? La primera mañana juntos no amaneció con la armonía de un nuevo comienzo, sino con el peso de un silencio denso, lleno de preguntas no formuladas y muros invisibles. Gabriela se despertó en el catre polvoriento de la habitación principal antes de que el sol se levantara, no por el hábito, sino por una ansiedad que le oprimía el pecho. La decisión que había tomado la noche anterior, en la penumbra cargada de emociones, parecía ahora, a la fría luz del alba, un acto de pura locura. Escuchó los sonidos de la casa despertando, un crujido de madera, el murmullo suave de voces afuera, y fue dolorosamente consciente de su realidad. Era una mujer sola, embarazada, bajo el mismo techo que 3 hombres jóvenes y fuertes a quienes el mundo le había enseñado a temer. Eran extraños, y la promesa de un hombre muerto no era un escudo lo suficientemente fuerte para protegerla de sus propios miedos. Se levantó y encendió el fuego en el hogar con manos temblorosas. El acto de preparar café y amasar la harina para las tortillas era una rutina familiar, pero en esa cocina extraña se sentía como una actuación. Cuando los hermanos entraron, uno por uno, la torpeza se apoderó del aire. Se quitaron los sombreros con respeto, pero se mantuvieron cerca de la puerta, sin saber cuáles eran las nuevas reglas. ¿Debían ayudar? ¿Debían hablar? Gabriela tampoco lo sabía. Era ella la dueña, la guardiana, la anfitriona. Les sirvió el desayuno en la larga mesa de madera y se sentaron lo más lejos posible los unos de los otros. El único sonido era el tintineo de las tazas de hojalata y el masticar lento. Nadie se atrevía a levantar la vista. Comieron en un silencio tan espeso y pesado que la comida no tenía sabor. Era el desayuno más solitario que Gabriela había compartido en su vida. La tensión se hizo aún más afilada cuando cayó la noche. El sol poniente pintaba el cielo de colores vibrantes, pero dentro de la casa, las sombras se alargaban, trayendo consigo viejos temores. Mientras preparaba su habitación para dormir, la vulnerabilidad de su situación la golpeó con toda su fuerza. La puerta de su dormitorio tenía un viejo cerrojo de madera, pesado y tosco. Sus dedos rozaron la superficie astillada antes de tomarlo y deslizarlo con un sonido resonante y definitivo que retumbó en la casa silenciosa. Fue un acto de puro instinto, una declaración de miedo
que no necesitaba palabras. Al otro lado, en la sala principal, Mateo escuchó el sonido y cerró los ojos por un instante. No sintió ira, sino una profunda y triste comprensión. Sin decir una palabra, tomó un par de mantas y salió, indicándole a sus hermanos que lo siguieran. Dormirían en el granero. Era un gesto de respeto, una concesión a su miedo que ella, encerrada en su habitación, no llegó a ver. Incapaz de dormir, Gabriela se sentó junto a la ventana, observando cómo la luna plateaba el patio abandonado. Abrazó su vientre, buscando consuelo en la vida que llevaba dentro. Es una pregunta que toda madre se hace. No es así, pero para Gabriela, en esa noche, la pregunta tenía el peso del mundo entero. «¿Qué he hecho, mi niño?», susurró a la oscuridad. «¿En qué clase de mundo te voy a traer? Un mundo donde el miedo nos obliga a poner cerrojos en nuestras puertas». De repente, un movimiento en las sombras la hizo contener la respiración. Su corazón martilleó contra sus costillas. Una figura alta salió del granero. Era Héctor. El miedo la paralizó, pero él no se dirigió a la casa. Caminó hacia el corral donde estaba atado su viejo caballo. Gabriela observó, sin poder apartar la vista, cómo el joven, cuya mirada era siempre tan dura y desconfiada, le daba de beber al animal y luego le acariciaba el cuello con una ternura inesperada, susurrándole palabras suaves en su lengua. El gesto fue tan simple, tan genuinamente bondadoso, que algo se rompió dentro de Gabriela. La imagen del salvaje que el miedo había pintado en su mente comenzó a resquebrajarse. Más tarde, vio a los 3 hermanos sentados junto a una pequeña fogata frente al granero. El fuego proyectaba sus siluetas danzantes contra la oscuridad. Hablaban en voz baja, en la lengua apache que ella no entendía, sus voces un murmullo tranquilo y profundo. Reían de vez en cuando, una risa suave que se perdía en la inmensidad de la noche, y al verlos, Gabriela sintió una punzada de algo que no esperaba, la soledad de ser una extraña. Ellos eran una unidad, una familia forjada en el dolor y la supervivencia mucho antes de que ella llegara. Eran un mundo completo en sí mismos. Ella era la dueña de esa tierra, la guardiana designada por una promesa. Pero en ese momento, desde la seguridad de su ventana, se sentía como una intrusa mirando un hogar que no era el suyo. Y se preguntó, con una sensación de vértigo, cómo se podía construir un puente para cruzar un abismo tan grande. Pasaron varios días en los que el rancho se rigió por una rutina silenciosa y frágil. Se establecieron territorios no declarados y se respetaron distancias. Gabriela cocinaba, y los hermanos comían, dejando siempre una porción de leña cortada junto a la puerta en señal de agradecimiento. Héctor reparó una sección de la cerca. Mateo estudiaba unos viejos libros de cuentas que encontró en la casa, y Rafael, con su espíritu más ligero, logró arrancarle una sonrisa al viejo caballo. Eran pequeños pasos, movimientos cautelosos en un baile de desconfianza mutua. El miedo aún vivía allí, en los cerrojos corridos por la noche y en las miradas que se evitaban durante el día, pero poco a poco empezaba a compartir su espacio con una extraña y nueva sensación de normalidad. Fue precisamente en uno de esos momentos de calma, una tarde en que el único sonido era el zumbido de las abejas en un campo de flores silvestres, cuando la paz fue destrozada. Comenzó como un murmullo lejano en el horizonte, una vibración en la tierra que se convirtió en un trueno sordo. No era una tormenta. El sonido era rítmico, organizado, el galope de varios caballos acercándose a gran velocidad. Gabriela salió al porche, seguida de cerca por los 3 hermanos. A lo lejos, una nube de polvo se elevaba contra el cielo azul, una mancha marrón que crecía por segundos, anunciando una invasión. El frágil santuario que habían comenzado a construir estaba a punto de ser profanado. No necesitaron decirse nada. La forma en que Héctor apretó los puños y Mateo se colocó instintivamente un paso por delante de Gabriela fue un testamento de su nueva y tácita alianza. 3 jinetes irrumpieron en el patio, sus caballos piafando y levantando tierra. 2 eran hombres rudos, con el rostro curtido y la mirada vacía de los que siguen órdenes sin preguntar. Pero el que iba al frente era diferente. Montaba un imponente caballo negro con una silla de montar adornada con plata. Su uniforme, aunque polvoriento, era el de un capitán, y su rostro, con una mandíbula apretada y unos ojos fríos y pequeños, era el de un hombre acostumbrado a que el mundo se doblegara ante él.
Era el capitán Ricardo Vargas, la ley en aquella parte del territorio, y su sola presencia emanaba una arrogancia peligrosa. Desmontó con un movimiento fluido y miró a su alrededor, sus labios torciéndose en una mueca de desprecio al contemplar el estado del rancho. Ignoró a Gabriela por completo al principio. Sus ojos depredadores buscaron y encontraron a los tres hermanos. «Vaya, vaya», dijo con una voz que era seda y veneno a la vez. «Así que aquí es donde se escondían las criaturas. Pensé que el desierto ya se los habría tragado». Su mirada recorrió a cada uno de ellos, despojándolos de su humanidad con un solo vistazo. Luego, finalmente, se dignó a mirar a Gabriela, evaluándola de arriba a abajo, deteniéndose en su vientre con un desdén mal disimulado. «Y usted debe ser la viuda», continuó. «Explíqueme, señora, si es tan amable. ¿Qué hace una mujer decente viviendo en esta posilga con estos fugitivos?» La palabra fugitivos cayó como una piedra en el silencio. Mateo dio un paso al frente, pero Gabriela le puso una mano en el brazo para detenerlo. «Ellos no son fugitivos», dijo ella, su voz más firme de lo que se sentía. «Están en su hogar». Vargas soltó una carcajada, un sonido seco y sin alegría. «Señora, su ingenuidad es casi conmovedora. Este hogar, como usted lo llama, está en territorio mexicano, y según la ley, estos indios, sin un patrón que los reclame, son propiedad del Estado, y yo soy el Estado aquí. Así que le daré una opción, por respeto a su condición». Se acercó un paso más, bajando la voz a un susurro conspirador. «Entréguemelos, yo los llevaré a donde pertenecen, y usted podrá quedarse con este pedazo de tierra inútil. Nadie la molestará. Es una solución limpia». El aire se volvió pesado, espeso. Gabriela sintió el terror como un nudo de hielo en el estómago. Podía hacerlo. Podía decir que sí. Podía salvarse a sí misma y a su hijo. Era la opción lógica, la opción segura. Su mano, como siempre, buscó el refugio de su vientre. En ese silencio, el destino de todos pendía de una sola palabra. ¿Qué palabra elegirían ustedes en una encrucijada como esa? Gabriela levantó la vista. Vio a Mateo, cuya expresión era de una dignidad inquebrantable. Vio a Héctor, cuya mandíbula estaba tan apretada como la suya, listo para luchar. Y vio a Rafael, aterrorizado pero de pie junto a sus hermanos. Vio a los hijos que el Señor de la Cruz le había confiado, y entonces el miedo se quemó, reemplazado por una rabia fría y clara. Se irguió, y aunque era más baja que el capitán, pareció crecer en estatura. Su voz no tembló. Cada palabra era un ladrillo en el muro que estaba construyendo a su alrededor. «Usted se equivoca, capitán. Ellos no son propiedad. No son fugitivos». Hizo una pausa, atrayendo las miradas de todos, y luego pronunció las palabras que sellarían su destino. «Son mi familia, y este es nuestro hogar». En el video anterior les conté la historia muy dramática de una mujer embarazada que se arriesgó para salvar a un apache que estaba colgado en medio del desierto. En este video veremos cómo la mujer salva a un apache y qué sucederá después en su vida. La declaración quedó suspendida en el aire, tan sólida y real como una roca. La sonrisa burlona desapareció del rostro de Vargas, reemplazada por una incredulidad que rápidamente se agrió en furia. Que esta mujer, esta insignificante viuda, se atreviera a desafiarlo, era un insulto que no podía tolerar. Por un instante, pareció que la violencia era inevitable. Sus hombres se movieron, sus manos cerca de sus armas. Pero la convicción de Gabriela, la forma en que los tres hermanos formaron una muralla silenciosa a su lado, creó una extraña vacilación. Vargas vio que no sería una captura limpia. Montó su caballo de un salto, su rostro una máscara de furia contenida. Se inclinó desde la silla, sus ojos clavados en Gabriela. «Usted ha cometido un grave error, señora», siseó. Cada palabra una promesa helada. Un error que le costará muy caro. La ley es paciente, pero siempre reclama lo que es suyo. Espoleó a su caballo y partió al galope, seguido por sus hombres, dejando atrás una nube de polvo y una amenaza que se asentó sobre el rancho como un sudario. Se habían ido, pero la guerra acababa de empezar. Cuando el polvo levantado por los caballos del capitán Vargas finalmente se asentó, un silencio profundo cayó sobre el rancho de la Esperanza. Pero era un silencio diferente. No era la quietud tensa de la desconfianza,
sino el silencio pesado y resonante que sigue a una batalla. Los cuatro se quedaron de pie en el patio, sin moverse, durante un largo rato. No necesitaron palabras, se miraron los unos a los otros. Y en ese cruce de miradas, se transmitió un entendimiento tácito. La línea que Gabriela había trazado en la arena, no la había trazado sola. Ellos la habían sostenido con su presencia silenciosa. El nosotros que ella había declarado se había hecho real en ese instante. Ya no eran una viuda solitaria y 3 huérfanos apaches. Eran un bando, una fortaleza con 4 pilares, definidos no por lo que eran, sino por lo que habían decidido proteger juntos. Esa noche, la cena fue distinta. Se sentaron más cerca en la mesa. El espacio vacío entre ellos se había reducido. Fue Mateo quien rompió el silencio, no con palabras de consuelo, sino con una verdad práctica y dura. No se ha ido para siempre, dijo, su voz tranquila resonando en la habitación. Volverá. Nadie lo contradijo. La amenaza de Vargas no era una nube pasajera, sino una tormenta permanente en su horizonte, y esa certeza se convirtió en el catalizador de su primera verdadera reunión familiar, un consejo de guerra nacido de la necesidad. A la luz de la lumbre, planearon. Mateo, recurriendo a las enseñanzas del Señor de la Cruz, señaló los campos que podrían dar una cosecha rápida de maíz y frijoles. Héctor, con su ojo práctico, habló de las debilidades de la cerca del perímetro y de cómo reforzar la puerta del granero. Y Gabriela, la organizadora, la matriarca inesperada, habló de racionar las provisiones y de cómo convertir la casa en un refugio más defendible. Por primera vez, sus voces no eran las de extraños, sino las de socios en una empresa desesperada. La supervivencia. Los días que siguieron se llenaron del sonido del trabajo. Hay una belleza particular en la reconstrucción, ¿no creen? En ver cómo, de las ruinas, manos unidas pueden levantar un futuro. La pereza y la desesperación fueron reemplazadas por el sudor y el propósito. La fuerza de Héctor, que antes parecía una amenaza latente, se convirtió en el motor que levantaba postes de cercas y acarreaba piedras. La inteligencia de Mateo, que antes se ocultaba tras la cautela, diseñó un pequeño canal de irrigación desde el lago hasta un huerto que él y Gabriela prepararon junto a la casa. Y Rafael, con su agilidad y su espíritu más ligero, se encargó de las tareas más delicadas, como reparar el techo o cuidar del viejo caballo, que parecía revivir bajo su atención. Gabriela se convirtió en el corazón de la operación. Pasaba las horas con las manos en la tierra de su huerto, sintiendo una conexión con el ciclo de la vida que la anclaba al presente, y mientras trabajaban, las barreras invisibles entre ellos se disolvían. Compartían un odre de agua bajo el sol abrasador, intercambiaban un sentimiento de aprobación ante un trabajo bien hecho, e incluso, a veces, una sonrisa cansada pero genuina. Una tarde, mientras el sol se derramaba en tonos dorados sobre el rancho, Rafael encontró algo en el fondo de un viejo baúl que estaban limpiando. Una guitarra española, polvorienta y con una cuerda rota. La sostuvo con una reverencia inesperada. Al principio, dudó, pero una mirada de aliento por parte de Mateo fue suficiente. Se sentó en los escalones del porche y, con dedos torpes pero llenos de sentimiento, comenzó a tocar. No era una melodía compleja, sino una tonada sencilla, melancólica. Una vieja canción que de alguna manera parecía contar su propia historia de pérdida y supervivencia. La música flotó en el aire del atardecer, llenando los espacios vacíos de la casa y de sus corazones. Héctor, que estaba afilando un hacha, detuvo su trabajo, su dura expresión suavizándose por un instante. Mateo cerró los ojos, apoyado en el marco de la puerta, quizás recordando otros tiempos, y Gabriela, sentada en una mecedora que había reparado, acunó su vientre y sonrió. Era una sonrisa verdadera, sin guardias ni reservas. En ese momento, bajo el hechizo de la música, el rancho dejó de ser un refugio o una fortaleza. Se convirtió, por primera vez, en un hogar. La última nota de la guitarra vibró y se desvaneció en el aire crepuscular, dejando tras de sí una paz profunda y serena. Por un instante, pareció que esa paz podría durar para siempre. Pero entonces, un sonido lejano rompió el encanto. Un retumbo bajo, sordo, que venía de las montañas distantes. Todos se giraron instintivamente en esa dirección, sus rostros alerta. Era el trueno de una tormenta de verano
que se formaba en la lejanía, o era el eco de otro tipo de tormenta, una que galopaba sobre la tierra, acercándose para reclamar lo que creía suyo. La tranquilidad se hizo añicos, recordándoles cruelmente que su hogar estaba construido sobre la tierra más frágil de todas. El retumbo lejano que había interrumpido la música de la guitarra no se desvaneció. Al contrario, creció, transformándose en un gruñido bajo y constante que parecía vibrar en los huesos. El aire de la tarde, antes dorado y apacible, se volvió pesado, húmedo y opresivamente quieto. Un extraño color verdoso tiñó el horizonte, y el viento comenzó a susurrar entre los aleros de la casa, no como una brisa, sino como una advertencia. Los pájaros callaron. El viejo caballo en el corral se puso visiblemente nervioso, pateando el suelo. Mateo, de pie en el porche, entrecerró los ojos hacia las montañas. Había visto cielos como ese antes. Una tormenta, anunció, y la simple palabra estaba cargada de un peso ominoso. Una de las malas. Tenemos que prepararnos. No hubo tiempo para el miedo. La calma que había reinado minutos antes fue reemplazada por una ráfaga de actividad coordinada. La frágil familia, que apenas aprendía a convivir, se movió con la eficacia de una unidad que hubiera trabajado junta durante años. Gabriela, a pesar de la pesadez de su embarazo, aseguró las ventanas desde adentro, atrancándolas con cuñas de madera. Afuera, Héctor y Rafael corrieron hacia el granero, sus movimientos rápidos y eficientes. Lucharon para asegurar a los animales y para reforzar la gran puerta principal con una viga de madera pesada. El viento ya no susurraba, aullaba, un lamento creciente que se colaba por cada grieta de la vieja madera, trayendo consigo el olor a ozono y tierra mojada. Y entonces, el cielo se rompió. La primera ola de la tormenta golpeó el rancho no con lluvia, sino con un viento tan violento que pareció un puño sólido. Un poste de la cerca recién reparada por Héctor se partió con un chasquido agudo. La lluvia llegó segundos después, un diluvio torrencial que golpeaba el techo de tejas con la furia de una descarga de fusilería. El mundo se convirtió en un caos de agua y ruido. El pequeño huerto que con tanto esmero habían plantado se transformó en un río de lodo en cuestión de minutos. La visibilidad se redujo a unos pocos metros, un velo gris que aislaba el rancho del resto del universo. Dentro de la casa, la oscuridad era casi total, rota solo por el parpadeo de los relámpagos que iluminaban la habitación con destellos fantasmales. Fue entonces cuando la tormenta mostró sus verdaderos dientes. Una ráfaga particularmente brutal se estrelló contra el costado de la casa. El sonido de cristales estallando fue como un disparo en la oscuridad. La ventana de la sala principal había cedido. Una cascada de agua y viento helado irrumpió en la habitación, apagando la única lámpara que habían encendido. «Gabriela, aléjate», gritó Mateo, mientras se lanzaba a través de la oscuridad para intentar bloquear el hueco con una mesa pesada. Gabriela, que estaba tratando de asegurar unos sacos de harina, tropezó hacia atrás. Y en ese momento un dolor agudo, una garra de fuego, se le clavó en el vientre, robándole el aliento y doblándola por la mitad. Un grito ahogado escapó de sus labios, un sonido casi perdido en el rugido de la tormenta, pero que Mateo escuchó por encima de todo lo demás. La batalla por el rancho acababa de ser eclipsada por una mucho más primordial, la batalla por la vida. Él la alcanzó justo cuando sus rodillas cedían. En la penumbra, vio el pánico y el dolor en su rostro. La levantó en brazos, su fuerza alimentada por la adrenalina, y la llevó a trompicones hacia su dormitorio, que parecía el lugar más seguro. La acostó en el catre, pero el refugio era una trampa. Un relámpago iluminó el cielo justo encima de ellos, seguido de un trueno tan ensordecedor que pareció partir la casa en dos. Se escuchó un gemido largo y agónico de la madera vieja, seguido de un crujido espantoso. El techo, directamente sobre la cama de Gabriela, se desgarró. Héctor y Rafael, que habían logrado asegurar el granero, entraron corriendo en la casa, atraídos por el ruido. La escena que encontraron los dejó helados. Mateo intentando proteger a Gabriela con su cuerpo mientras un torrente de agua, lodo y trozos de teja caía desde el techo abierto. No hubo órdenes, no hubo un plan, solo hubo instinto. En momentos de caos, se revela la verdadera naturaleza de una persona. Y la naturaleza de esos tres hombres
era la de proteger a su familia. Con un grito que era una mezcla de furia y esfuerzo, Héctor agarró la mesa de roble más pesada de la habitación. Mateo se unió a él, y juntos la volcaron. Rafael ayudó a empujarla sobre la cama, creando un pequeño y precario refugio. Los tres se arrodillaron en el suelo empapado, usando sus espaldas y hombros para mantener la mesa en su sitio, un escudo viviente contra la furia del cielo. Debajo de la mesa, el mundo se redujo a la oscuridad, al sonido ensordecedor de los escombros golpeando la madera sobre ellos, y al calor de sus cuerpos apiñados. Gabriela gemía, cada contracción una nueva ola de agonía, pero a través de su dolor, sentía la presión firme de los hombros de los hombres contra la mesa, el temblor de sus músculos agotados. Mateo le tomó la mano, su agarre firme y tranquilizador. «Respira, Gabriela», le oyó decir cerca de su oído. «Respira con nosotros, estamos aquí, no te caerás». Y ella se aferró a su voz, a esa promesa en medio del infierno. Se concentró en el ritmo de sus respiraciones, en la fuerza inquebrantable de la barrera que habían formado a su alrededor. Y lentamente, muy lentamente, el pánico que alimentaba el dolor comenzó a retroceder. Las contracciones no desaparecieron, pero se suavizaron, perdiendo su filo mortal. Abrió los ojos, y en la penumbra solo pudo distinguir sus siluetas, 3 montañas protegiéndola, y una gratitud tan inmensa y abrumadora la inundó que las lágrimas se mezclaron con el agua de la lluvia en su rostro. Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. La tormenta se ensañó con ellos durante horas. Finalmente, cuando parecía que sus fuerzas se agotarían, la furia comenzó a amainar. El rugido del viento se convirtió en un gemido, y el diluvio en un goteo constante. Con las primeras luces grises del alba, un silencio casi irreal descendió sobre el rancho. Estaban vivos. Cuando los hermanos, con los músculos temblando, finalmente apartaron la mesa, la visión fue desoladora. La habitación estaba destrozada. Se pusieron de pie, cubiertos de lodo y agotados hasta el alma, en medio de las ruinas de lo que habían luchado tanto por construir. El aire de la mañana era frío y limpio. Mientras evaluaban la magnitud del desastre, un nuevo sonido, ajeno al goteo del agua, llegó a sus oídos. Un sonido rítmico, metódico, inconfundible. Cascos de caballos, acercándose por el camino embarrado. No con la urgencia de alguien que busca refugio, sino con la lentitud deliberada de quien ha venido a inspeccionar los restos de una batalla y a reclamar el botín. El sonido de cascos se acercaba como un presagio. Gabriela, Mateo, Héctor y Rafael se miraron en silencio. Ya no había miedo, solo una resolución fría. Exhaustos pero unidos, salieron al patio como guardianes que esperan al invasor. El capitán Ricardo Vargas apareció con más de 10 hombres, observó el rancho devastado y sonrió con crueldad, convencido de que la tormenta ya había quebrado a quienes lo desafiaban. «Parece que han tenido una noche difícil», dijo, su voz goteando un falso pésame. «Tal vez ahora entiendan la locura de su posición. El cielo mismo les ha mostrado su disgusto». Hizo una pausa dramática, asegurándose de que todos escucharan. «Pero soy un hombre misericordioso. Les daré una última oportunidad». Su mirada se clavó en Gabriela. «Entrégueme a los fugitivos, firme la escritura de esta miserable tierra, y la dejaré en paz. Puede tomar su caballo y marcharse. Olvidaré su insubordinación. Es mi oferta final. Acéptela, y podrá vivir para ver nacer a su hijo». La oferta quedó suspendida en el aire frío de la mañana, tan clara y tan vil. La respuesta de la familia fue el silencio. Un silencio absoluto, desafiante. Gabriela, pálida como un fantasma pero con un fuego ardiendo en sus ojos, no apartó la mirada. A su lado, Mateo estaba erguido, su calma una afrenta a la autoridad de Vargas. A su otro lado, Héctor dio un paso casi imperceptible hacia adelante, sus manos aferrando un pesado mango de hacha con una fuerza que blanqueaba sus nudillos. Y junto a Héctor, el joven Rafael, que sostenía un tridente de heno, temblaba visiblemente, pero no retrocedió ni un centímetro. Eran un muro humano, una frágil pero inamovible línea de defensa. La falta de respuesta enfureció a Vargas. Su rostro se ensombreció.
Así que eligen el camino difícil, gritó. Muy bien, hombres, avancen, tomen a los indios. Los hombres de la partida comenzaron a moverse, aunque con una extraña lentitud, sus rifles en ristre. Parecían incómodos, sus ojos moviéndose de la figura desafiante de Héctor a la evidente preñez de Gabriela. Y entonces, desde la parte de atrás de la partida, una voz se alzó, no fuerte, pero clara. Capitán, con todo respeto, era Anselmo, el viejo arriero que le había entregado la carta a Gabriela. Esto no parece correcto. Es una mujer viuda, a punto de dar a luz. La tormenta casi la mata. ¿Vamos a echarla de su tierra ahora? Las palabras de Anselmo fueron como una fisura en una presa. Un murmullo recorrió a los otros hombres. Habían venido a capturar a unos apaches supuestamente peligrosos, no a participar en el desalojo cruel de una mujer en desgracia. La autoridad de Vargas, construida sobre el miedo y la obediencia ciega, se tambaleó. «Silencio, viejo estúpido», rugió Vargas, su rostro congestionado por la rabia. «Son órdenes, obedezcan». Pero su tiranía, ahora expuesta, solo aumentó la vacilación de sus hombres. Al ver que su poder se desvanecía, Vargas perdió el control. Espoleó a su caballo, con la intención de romper la línea él mismo. Fue entonces cuando la voz de Gabriela se alzó. Hay momentos en que una sola voz, armada solo con la verdad, puede detener a un ejército. Escuchen con atención la voz de Gabriela. No era una súplica, no era un grito, era una declaración, tan tranquila y tan poderosa como la tierra bajo sus pies. «Deténgase, capitán», dijo, y la calma de su voz hizo que hasta el caballo de Vargas se detuviera. Ella no lo miró a él, miró más allá, a los hombres de Tres Cruces, a los hombres que habían sido sus vecinos anónimos. «Este rancho no es mío», continuó, su voz ganando fuerza. «Me fue confiado, fue el último acto de amor de un hombre bueno, el Señor de la Cruz, que les dio a estos muchachos un hogar cuando el mundo solo les ofrecía cadenas. La tormenta nos quitó el techo. Sí, nos quitó las cercas y el huerto. Pero no nos quitó nuestro hogar, porque nuestro hogar no está hecho de madera ni de adobe. Está hecho de una promesa». Caminó un paso hacia adelante, su mano siempre sobre su vientre. «Ustedes nos ven con armas de campo. Nos ven débiles y rotos, pero lo que deberían ver es una familia. Este hombre», dijo, señalando a Mateo, «me enseñó a leer las estrellas que mi esposo y yo solíamos mirar. Este otro», su mirada se posó en Héctor, «usó su fuerza para protegerme de la tormenta que casi me roba a mi hijo. Y este muchacho», dijo, mirando a Rafael, «nos recordó cómo suena la música en una casa que había olvidado la alegría. Son mi familia». Su mirada recorrió a cada uno de los hombres de la partida. Pueden seguir a un hombre que usa la ley como un garrote para golpear a los débiles. Pueden tomar esta tierra y llevarse a estos hombres, pero quiero que se pregunten qué clase de pueblo serán mañana. ¿Qué clase de historias les contarán a sus hijos? Si la ley sirve para destruir lo poco de bueno que queda en este valle, entonces no es una ley digna de ser obedecida. Un silencio profundo y sobrecogedor siguió a sus palabras. Los hombres de Tres Cruces se miraron unos a otros y luego miraron al capitán Vargas, pero esta vez con otros ojos. Uno a uno, los rifles comenzaron a bajar. Un hombre se quitó el sombrero, otro negó lentamente con la cabeza. Anselmo escupió al suelo en dirección a Vargas. La partida se había disuelto. La autoridad del capitán se había evaporado, derrotada no por la fuerza, sino por la verdad. Vargas miró a su alrededor, viendo la traición y el juicio en los rostros de sus propios hombres. Su rostro se contrajo en una máscara de odio puro e impotencia. No había nada más que pudiera hacer. Tiró de las riendas de su caballo con tanta violencia que el animal relinchó. «Esto no ha terminado, mujerzuela», siseó, la amenaza vacía y patética. Giró a su montura y se marchó al galope, solo, humillado. Nadie lo siguió. Los hombres de Tres Cruces, sin decir una palabra, comenzaron a dispersarse en silencio, evitando la mirada de Gabriela, como si se avergonzaran de haber formado parte de aquello. Y en el patio embarrado, bajo el cielo gris de la mañana, la familia se quedó sola, de pie, inmóviles, rodeados de las ruinas de su rancho. No hubo gritos de alegría, solo un profundo y compartido suspiro de alivio. Habían enfrentado a la ley, a la sociedad, al odio, y habían ganado. No habían salvado su techo,
pero habían salvado su alma. En el silencio que siguió a la partida de los hombres de Tres Cruces, la devastación de la tormenta parecía insignificante en comparación con la fuerza de lo que había sobrevivido. De pie, en medio del lodo y los escombros, bajo un cielo que comenzaba a despejarse, no eran 4 sobrevivientes agotados, eran una familia. La victoria no les había traído júbilo, sino una calma profunda y solemne. Habían mirado al abismo juntos y no habían retrocedido. Esa noche no durmieron en el granero ni tras puertas atrancadas. Durmieron todos en la sala principal, la única habitación medianamente segura, no por miedo a un ataque, sino por una necesidad instintiva de estar cerca, de reafirmar con su proximidad la realidad de su vínculo. Las semanas que siguieron no fueron de descanso, sino de un tipo diferente de trabajo. El primer renacimiento del rancho había nacido de la necesidad. El segundo nació de la esperanza. El sonido constante del martillo de Héctor ya no era un eco de defensa, sino una melodía de construcción. La pala de Mateo no solo cavaba zanjas, sino que trazaba el mapa de su futuro. Y la música suave que Rafael arrancaba de la vieja guitarra por las tardes ya no era un lamento, sino la banda sonora de su hogar. Trabajaban con una sincronía silenciosa, una comprensión mutua que trascendía las palabras. Se pasaban las herramientas sin pedirlas, se llevaban agua el uno al otro sin necesidad de quejarse de la sed, y compartían el pan al final del día, con una conversación fácil y a menudo con risas. Poco a poco, el rancho de la esperanza comenzó a sanar, y con él sanaron ellos. El techo fue reparado, esta vez más fuerte que antes. La cerca fue reconstruida, no como una barrera contra el mundo, sino como el perímetro de su santuario. Y en el pequeño huerto, nuevas semillas brotaron con una tenacidad que parecía reflejar la suya propia. La casa, limpia y ordenada, comenzó a llenarse no solo de los olores de la comida de Gabriela, sino también del calor de su presencia compartida. Las cicatrices de la tormenta seguían allí, en la madera nueva que parchaba la vieja y en la tierra que aún guardaba las heridas del agua, pero ya no eran un recordatorio de lo que habían perdido, sino un testimonio de lo que habían soportado juntos. Una tarde, mientras el sol de la tarde se derramaba como miel sobre el porche, Gabriela y Mateo estaban sentados juntos en la mecedora. El trabajo del día había terminado, y un aire de paz flotaba sobre el rancho. En la quietud, Mateo, con una voz suave, comenzó a enseñarle algunas palabras en su lengua. Le enseñó a decir Nde, que significaba la gente, su gente. Le enseñó a decir Go-Yo, una palabra que abarcaba la belleza, el equilibrio y la armonía. No era una lección de idiomas, era un regalo, una invitación a su mundo, que Gabriela aceptó con una gratitud silenciosa. A cambio, ella le habló por primera vez de su esposo, no con el dolor agudo del luto, sino con la serena nostalgia de un amor que la había fortalecido. Hablaron del futuro, del niño que pronto llegaría, reconociendo que el odio de hombres como Vargas no desaparecía de la noche a la mañana, pero el miedo se había ido. Lo que quedaba era una determinación tranquila, la certeza de que cualquier cosa que viniera, la enfrentarían como habían enfrentado la tormenta y la confrontación. Juntos, la historia llega a su fin en una de esas tardes doradas. El sol se hunde en el horizonte, pintando el cielo con pinceladas de naranja, rosa y violeta. Gabriela, con su embarazo ya en la recta final, está de pie en el porche, su figura una silueta de serena fortaleza. Su mano descansa sobre la curva de su vientre, donde una nueva vida espera para unirse a la de ellos. Cerca de allí, Héctor prueba la solidez de una nueva puerta que ha construido para el corral, su inmensa fuerza ahora canalizada en actos de creación y cuidado. En los escalones, Rafael toca suavemente la guitarra, su música una nana tranquila para el día que muere. Mateo sale de la casa y se para en silencio al lado de Gabriela. No necesitan hablar. Sus miradas se encuentran y luego se dirigen juntas hacia el horizonte. Contemplan su tierra, las cicatrices y los brotes verdes, el fruto de su trabajo y su fe. Miran el vasto desierto que los rodea, que ya no es un símbolo de soledad, sino el guardián de su libertad. Y miran el cielo infinito, no con aprensión, sino con una calma ganada a pulso. Han viajado a través del infierno de la pérdida, la desconfianza, el odio,
y la furia de la naturaleza, y han salido al otro lado, no intactos, sino transformados. Ya no son 4 almas solitarias a la deriva en un mundo hostil. Son una constelación, una familia unida por la elección, la lealtad y el amor. No sabían qué pruebas traería el mañana, pero sabían una cosa con certeza: las enfrentarían juntos, porque allí, en el rancho de la esperanza, finalmente habían encontrado su hogar.